Bienvenidos al Día Internacional de Museos. Desde 1977, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, por sus siglas en inglés, organiza este momento de comunidad museística internacional. El año pasado, 2019, el ICOM reportó 37,000 museos que tomaron parte de un evento en 158 países y territorios. El tema del 2020 son museos de igualdad y de diversidad e inclusión. Una nueva normalidad cultural nos convoca, el futuro de los espacios culturales tras el COVID-19. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio virtual y me gustaría presentar brevemente a cada uno de estos participantes que entusiastamente aceptaron esta invitación de la maestra Hilda Trujillo y mía para poder dialogar y conversar dentro de este marco. Le damos la bienvenida a Inti Cordera, director y productor de cine documental, nacido en 1969, fundador en 1995 de La Maroma Producciones y en 2006 del Festival Docs MX. Como director y productor ha llevado a cabo diversos programas de largometraje documental, series, programas de televisión y ha participado también como jurado en festivales y comités de evaluación de proyectos, así como en talleres, foros de análisis y mesas de trabajo en México, América Latina, Europa y Asia. Bienvenido, Inti. También me gustaría presentar a ustedes a una gran profesional y querida amiga, Silvia Singer-Sohet, bióloga y profesora conferencista especializada en museología didáctica. Desde sus inicios en 2001 está a cargo del proyecto y desarrollo de este proyecto del Museo Interactivo de Economía, nuestro MIDE. Ha ganado múltiples premios relacionados con el diseño y gestión de museos, como el premio ICOM México 2013 a la trayectoria museística. Bienvenida, Silvia. Una profesional incansable, promotora, gestora, Lourdes Báez Mesa, con una sólida formación enfocada en la gestión cultural, el diálogo intercultural y procesos de inclusión social y sustentabilidad a través del arte. Ha realizado estudios de crítica de arte moderno y contemporáneo por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, así como diversos cursos en formación de públicos, consecución de recursos y mecenazgo, entre muchos otros temas. Ha sido directora del Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca, de la Fundación Pedro Meyer. Ha estado al frente del Festival Internacional Cervantino y actualmente es directora de la Fundación Conmemoraciones y de la Casa Rivas Mercado. Bienvenida, Lourdes. Una promotora también incansable, aguerrida, contestataria y quien pues también ha organizado este encuentro, Hilda Trujillo Soto, licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Ciencias Políticas por Le Sorbonne en París, fue secretaria técnica de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y actualmente es directora de dos bastiones identitarios, los museos Frida Kahlo y Diego Rivera Anahuacalli. Bienvenida, Hilda. También le damos la cordial bienvenida a Javier Arana Luna, periodista especializado en cultura desde 1984. Sus crónicas, artículos y comentarios se han publicado y transmitido en los principales medios impresos y electrónicos del país, como la famosísima y entrañable Vuelta de Octavio Paz, La Cultura en México de Carlos Monsiváis, La Jornada Semanal de Fernando Benítez. Actualmente colabora en La Jornada, Noticiarios Televisa, Canal 22 y Televisión Educativa. Bienvenido, Javier. También está con nosotros Luz Emilia Aguilar Sincer, crítica e investigadora teatral, estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es becaria del Centro Mexicano de Escritores, coeditora de las planas editoriales del periódico Reforma, ha sido columnista, además del periódico Excelsior. En su participación ha transitado por revistas de gran envergadura como Paso de Gato, Nexos, Siempre, Correo Escénico, Irish Theatre Magazine y Theatre The Site, entre otras.
Es coautora del libro La puesta en escena en el teatro de la UNAM y autora de un estudio de los laboratorios de teatro campesino e indígena que está próxima a publicarse. Actualmente conduce el Teatro La Capilla, sesiones del programa El Espectador Crítico y el Seminario de Historia de Teatro Mexicano. Finalmente, su servidor, Alfonso Miranda Márquez. Soy historiador por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en arte y decodificación de la imagen visual. Soy director de Museo Sumaya Plaza Loreto, Museo Sumaya Plaza Carso y la Casa Guillermo Tobar de Teresa. Columnista y actualmente presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, División México, y coeditor de la revista de críticas sin censura, La Domadora. Así es que bienvenidos, y bueno, para abrir pues esta sesión, este conversatorio, me gustaría, Inti, que nos dijeras, compartieras tu visión sobre cómo dimensionamos la afectación de la pandemia por COVID-19 en los espacios culturales. Muchísimas gracias por la invitación, Alfonso. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a ver, dimensionar la afectación puede parecer aún prematuro, ¿no? Aunque han pasado o hemos pasado ya casi 2 meses en esta jornada de sana distancia, pues ya hemos visto sin duda detenidas las actividades culturales como las económicas, los efectos que la pandemia, que la crisis de salud que nos trajo el COVID-19, pues han frenado actividad en muchos ámbitos, casi todos, ¿no? El alcance en lo económico apenas estamos empezando a vislumbrarlo, ¿no? La pérdida del empleo, el cómo vamos a retornar a las actividades paulatinamente. Y pues, bueno, sin duda, en esta suerte de pausa en la que nos hemos sumergido, ¿no? Creo que hemos empezado sobre todo a pensar cómo vamos a regresar, ¿no? Creo que si pudiera en este momento dimensionar de alguna manera es en que sin lugar a dudas, pues el mundo no va a ser igual, que nuestras actividades, yo de alguna manera no formo parte de la comunidad museística, pero sí de una comunidad muy activa, la de los festivales de cine. Son más de 150 los que se llevan a cabo en nuestro país anualmente. Algunos de ellos les ha tocado, en medio de esta situación, tener que pues, tomar decisiones como migrar a versiones híbridas o remotas online, ¿no? Eh, Otras han tenido que posponerse o incluso suspenderse. Entonces yo creo que, sobre todo, y que en esta primera ronda, yo lo que apuntaría es la posibilidad de plantearnos qué va a ocurrir después, ¿no? Cómo nos vamos a adaptar, así como nos hemos adaptado al confinamiento, cómo nos vamos a adaptar para salir de él y cómo nuestra actividad fundamental en la vida pública, que es la cultura, pues nos va a ayudar pues, a también sanar este proceso en el cual, pues sí, los individuos, todos los hombres y mujeres, los niños, pues vamos a necesitar volver a la actividad, a la socialización, y la cultura es en esencia un fenómeno de socialización social, ¿no? Entonces, pues yo por ahí apuntaría y dejaría algunas primeras ideas. Silvia, nos gustaría compartir tu visión de la dimensión de estas afectaciones por la pandemia internacional. Sobre todo, quiero agradecer a Hilda Trujillo y desde luego a Alfonso Miranda por la invitación a este conversatorio pues tan propicio para reflexionar en torno al Día Internacional de los Museos y a lo que nos está pasando en este momento. Creo que nos obliga el cierre de nuestras instituciones y un poco este aislamiento social, que a mí en lo personal no me gusta llamar distanciamiento social, sino que hemos estado simplemente guardados, porque no gusta llamarlo distanciamiento porque creo que no podemos hablar ni de comunicación ni de cultura si estamos distanciados, pero tenemos que volver a encontrar la manera de estar juntos. Sin embargo, esto me ha hecho
pues pensar y reflexionar junto con mis colegas y algunas gentes del propio museo, de otros espacios, acerca del propósito de nuestro trabajo. Se dice mucho que hay un nuevo normal, que habrá un nuevo normal. Creo que este nuevo normal lo habremos de construir. Y esta pausa de 2 meses ya y probablemente de 1 mes más, nos lleva a reflexionar en torno a cuestiones muy importantes. La crisis sanitaria de COVID no va a desaparecer en los próximos muchos meses hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya una inmunidad que tenga una masa crítica importante dentro de la sociedad. La pandemia volverá a surgir y habrá nuevamente momentos comprometidos, difíciles de la enfermedad y por lo tanto nos llama a reflexionar, uno, ¿cuál es nuestro nuevo papel ante la comunidad? ¿Qué es lo que deben exhibir o dónde debe estar el énfasis de nuestros programas? Número 2, a cuestionarnos las grandes exhibiciones que en el argot interno llamamos blockbusters, donde hay colas inmensas y masas de personas tratando de entrar a nuestros museos. Y finalmente, lo más importante, ¿dónde va a estar la medición del éxito? Me parece que los museos hemos estado midiendo por muchos años nuestro éxito en número de visitantes. Algunos un poquito más audaces decíamos, midámoslo en números de visitantes que regresan. Pero creo que estas limitaciones sanitarias nos deben llevar a reflexionar en otras formas de medir el impacto social de nuestro trabajo. Somos instituciones que fomentan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, espacios de diálogo, espacios en los que se tratan temas controversiales, temas que le importan a la gente, desde muy diversas ópticas. Todos tenemos diferentes vocaciones y diferentes objetivos, pero finalmente creo que compartimos estos que he mencionado y por lo tanto somos fundamentales para el regreso a una vida cultural, a una vida en sociedad pacífica. Somos artífices de la paz y de la convivencia sana entre las personas. Somos necesarios en sociedad. Entonces, tenemos que regresar construyendo un nuevo normal y pensando mucho en nuestras presentaciones, en nuestras estrategias y desde luego en la medición de nuestro éxito. Lourdes, quisieras compartir tu visión sobre cómo dimensionamos esta afectación tras COVID-19. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo coincido mucho con el punto de vista de Silvia, de que tenemos que poner ahorita en el centro de nuestra reflexión no la pertinencia a los museos, porque los museos son pertinentes, sino en el marco de este nuevo normal, ¿cómo sería esta pertinencia? Nosotros, ¿cómo podríamos decir que somos realmente indispensables? Lo somos porque tenemos no solo objetos, sino somos los depositarios de un capital simbólico que le da sentido a la comunidad. Y hoy como nunca esta comunidad tiene graves problemas en términos de hacia dónde vamos, de rumbo, de ruta, de futuro. La deconstrucción del presente es también la deconstrucción del futuro y por lo tanto implica también este análisis, mirar cómo se va a construir ese futuro, a partir de qué se construye el futuro. Entonces nosotros tendríamos que estar pensando ciertamente cómo medimos ese éxito, ciertamente no puede ser ya más, no podrá ser durante mucho tiempo ya más por cuánta gente nos visita, sino qué pasa con la gente que nos visita, cómo nosotros formamos parte de este cotidiano nuevo que se va a construir en comunidad, cómo nosotros fortalecemos esa comunidad, ¿no? Yo quisiera también poner en valor que en ese momento a lo mejor nosotros no tendríamos que estar pensando solamente en cómo nos recibimos a la comunidad, sino cómo esa comunidad nos recibe, cómo nos podemos acercar, no solo de nuestros espacios físicos, sino desde programas, desde dispositivos y estrategias que nos permitan construir puentes y pequeños núcleos desde los cuales seguir discutiendo y construyendo con estas comunidades este futuro que tenemos que construir. Yo creo que por ahí tendría que estar la pregunta, me parece súper pertinente lo que Silvia comenta.
Muchísimas gracias, Lourdes. Pues, Hilda, ¿cómo dimensionar estas afectaciones en 2020 que no habíamos pulsado ni dimensionado en nuestra historia? Bueno, yo no diría que es inédito porque en distintos momentos de la historia la humanidad ha enfrentado pestes que han sido devastadoras, la peste negra, la peste bubólica. Eh, pero en los años recientes, digamos, en un siglo, quizá más de un siglo, no había habido la peste amarilla fue la última, pero nos toca vivirla ahora y yo creo que es un momento que hemos parado, que hemos aprovechado para revisarnos, para revisar lo que hacemos, nuestro entorno, y que ha sido inusitada la reacción de los artistas y de los museos para poder vincularnos con las comunidades interesadas pues no solo interesadas, estamos llegando a nivel mundial a muchas personas y yo me pregunto en estos momentos de aislamiento, ¿qué sería de la vida de los seres humanos sin un libro, sin una película, sin escuchar música, danza, teatro, ver? Y hemos tenido una interactividad inusitada, un crecimiento en nuestras redes sociales y un interés, y digamos, estamos siendo un motor de vida y estamos demostrando que somos parte de como nunca lo estamos demostrando, de la vida de los seres humanos y es una parte indispensable. Entonces, sí es, bueno, terrible. El primero es la vida humana, por supuesto, y que estamos cerrados, la pérdida del empleo, pero sin embargo, toda crisis es un reto primero para reflexionar y después para crear resiliencia y poder ser mejores y poder tener, en el caso de la cultura, estamos teniendo esta gran visibilidad en todo el mundo, todos los artistas y todos los museos, y el cine, por supuesto, la producción, los documentales, el teatro, la danza, que lo que aportamos a la sociedad es más visible que nunca. Entonces, en este sentido, pienso que no es tiempo perdido y que al revés hay que salir con más fuerza y también teniendo en cuenta la situación que habla Silvia Singer, que se está viendo ya en las medidas que están tomando los países que ya están abriendo en Europa, en museos, por ejemplo, espacios culturales, que solo se va a operar con el 30%, que va a ser realmente, va a costar muchos años volver a lo que eran los museos visitados o los cines o los teatros, pero bueno, pues son retos, yo lo veo como un reto y la verdad que encontraremos, siempre el ser humano sale adelante, aunque Fernando Savater dice que la condición humana no va a cambiar, que la peste del siglo XIV en Italia lo único que dejó fue el Decamerón de Boccaccio, pero que no cambió nada. Pero yo al revés soy muy optimista y creo que muchas formas de relacionarnos con nuestro ambiente, nuestra ecología y nuestra cultura va a cambiar. Y bueno, Javier Aranda, ¿podrías compartir con nosotros tu visión sobre, aunque es temprano, cómo dimensionar estas afectaciones de lo que estamos transitando como sociedades internacionalmente hablando? Pues según la UNESCO, buenas tardes, no existen estimaciones reales. Hay un estudio que a partir de una propuesta en Argentina está colaborando el Banco Interamericano de Desarrollo para empezar a sacar datos del costo, digamos, en términos económicos, en términos de movilidad también, en términos de pérdida de empleos, para realmente dimensionar el asunto. A pesar de esto, yo creo que la pandemia sanitaria, la pandemia, puso también a reflexionar sobre un tema que ya estaba haciendo crisis, y es que los museos han tenido muchas evoluciones, o una evolución bastante irregular, y no todos son iguales, y no es posible, yo creo, que sigamos pretendiendo medir el éxito de un museo
a partir de los visitantes, pero tampoco podemos seguir buscando los mismos resultados, porque el hecho es que muchos museos han perdido el contacto con la gente común y la gente común también por eso se ha alejado de muchos de ellos. No todos son iguales, por supuesto, hay casos realmente paradigmáticos, ejemplares, digamos, pero tienen otra dinámica. Pienso, por ejemplo, en el Museo Sumaya, que no cobra, que tiene un acceso libre totalmente y tiene una cantidad de gente increíble que llega. Pienso en el Museo Frida Kahlo, pero no es el mismo caso en otros museos. Entonces, yo pienso que este problema sanitario nos está volviendo a poner en la mesa una crisis en materia de museos como espacios públicos que se tienen que replantear muchas cosas, sobre todo en la dirección y el cómo volver a tener contacto con la gente. Muchísimas gracias. Y bueno, cuando hablamos del Día Internacional de los Museos, no solamente podremos pensar en estos bastiones, sino también hablar culturalmente con otros espacios y de ahí poder también compartir la visión de Luz Amilia. Bienvenida. Pues sí, pues muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante reunirnos a reflexionar. Ustedes todos están involucrados con museos y mi actividad está involucrada con el teatro y con las artes vivas. Lo que ha pasado con la pandemia es, pues de golpe, es devastador porque las artes vivas dependen de la presencia y la pandemia obliga pues al encierro y a tener mucho miedo de la cercanía con el otro. Y ha hecho completamente imposible, y lo va a hacer por un tiempo indefinido, la posibilidad de reunirnos en un espacio cerrado a ver una función teatral. La esencia del teatro es el convivio, y si lo es en los otros espacios culturales, en el teatro es verdaderamente su eje. Estoy en muchas redes con la comunidad teatral, reflexionando, viendo las alternativas, y lo primero que ha pasado con la comunidad es que, bueno, hay miembros de la comunidad teatral que tienen proyectos que les permiten algo, 3, 4, 5 meses de supervivencia, pero hay muchos teatreros, actores y demás que no están dentro de una compañía estable, que no tienen una beca y que están ahorita en una situación de precariedad absoluta, porque cuando menos este año todos sus proyectos se cayeron y están por verse los del año que entra. Tengo muchos amigos que tenían proyectos en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, y que de pronto pues se fueron cayendo hasta que, digamos que ha sido como una especie como de paro cardíaco en este momento. Es un paro total y sin tener una perspectiva muy clara de lo que viene después. Se han desarrollado estrategias para poder mantener la discusión y la presencia del teatro, que sorprendentemente han tenido buenos resultados, que son clases en línea, funciones en línea. La Capilla ha estado dando funciones en línea, se han dado estrenos. También en todo el mundo los grandes teatros han puesto por días, por ejemplo, en Berlín, un festival muy importante presentó durante 6 días la función de algunas de sus obras, ¿no? Durante un día. En fin, también en Inglaterra se ha hecho esto y ha habido público. Claro, es un paliativo, es un sucedáneo, es mientras tanto. Está surgiendo probablemente una nueva plataforma, una nueva manera de ver el teatro. Y lo que he estado platicando con amigos, colegas, es que sí está surgiendo una idea de cómo podría empezar a salirse de la crisis, y es que estas plataformas digitales podrían acercar a los teatreros a gente que no necesariamente ha estado vinculada y que una vez que esto pase, que esperemos que así sea, puede tardar mucho, pero suponemos que pasará, se puedan ampliar públicos buscando otras estrategias que involucran el universo virtual, sin que realmente, definitivamente, se pueda sustituir la experiencia a través de esta plataforma, pero sí permite la exploración de otras formas de llegar a un público que eventualmente regresará al teatro, ¿no?
Pues efectivamente, muchas gracias y me parece que esta es una gran oportunidad para forzarnos algo que habíamos explorado en el siglo XXI, en sus inicios, que es la virtualidad, los otros canales, y nos fuerza con imaginación a emprender estos retos de una manera, sí, mucho más plural, inclusiva. Y ahora transitemos hacia las estrategias para recuperar el espacio público en una nueva normalidad cultural. Ante este escenario, querida Silvia, ¿cómo prefiguras estas primeras acciones? Gracias. Aquí hay algo muy importante. En primer lugar, el esfuerzo que se ha hecho, desde luego en México y en el extranjero, de llevar nuestras expresiones a las redes es muy importante. Y nos ha obligado a explorar nuevos formatos y nuevas estrategias de comunicación. Pero, como decía Luz Emilia, a mí me gustaría poner como una premisa que tampoco los museos existimos sin público. Un museo sin público es simplemente una bodega de una colección. La razón de ser del museo es precisamente el mostrar su patrimonio y el poner en diálogo el patrimonio con los visitantes. Y quisiera además aprovechar, como siempre intento hacerlo, para comentar que los museos de ciencias y los museos cuyo objetivo es educativo, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos el patrimonio de las ideas, los materializamos y los ponemos en diálogo y en contacto con nuestros visitantes, no por ello menos valiosos. Entonces, ¿cuál es el regreso? ¿Cómo podemos regresar? Bueno, pues estamos aprendiendo muchas cosas. No solamente aprendimos a hacer redes sociales y a entrar en otros ámbitos donde algunos ya estábamos explorando, otros no. También hemos visto las limitaciones, porque sabemos que hay publicaciones que, por ejemplo, las visitas virtuales a los museos caen del gusto del público muy rápido una vez que los ensayan por primera vez. O sea, no vas muchas veces a un mismo museo a una visita virtual. Las ofertas específicas que hacemos, si no se renuevan, no son visitadas tampoco. Pareciera que de verdad hay una magia especial en el contacto social, porque efectivamente, como han mencionado mis colegas, el problema de la cultura, y ciencia es cultura, y artes plásticas es cultura, teatro es cultura, la literatura es cultura, el quehacer humano es cultura, se hace en sociedad. Entonces, el regreso es fundamental. Creo que estamos enfrentando un reto muy grande, y es la precariedad, que viene bien mencionada por Luz Emilia, se da en todos los ámbitos. Los museos que han cerrado a nivel mundial, muchos de ellos no regresarán a abrir sus puertas. Han entrado en tal nivel de quiebra que no podrán regresar. Y en el caso de México hay varios que en realidad están poniéndose en entredicho su posibilidad de volver a abrir las puertas. Hay desempleo, hay falta de apoyo, y hay una falta de visibilidad por parte del Estado de lo que realmente significa nuestro trabajo. No somos un accesorio de lujo, no somos un accesorio del cual podemos prescindir en un tiempo de crisis. Somos parte de la solución de la crisis. Y creo que esta precariedad es muy grave. El que los trabajadores de la cultura no tengamos un respaldo, unos más grave que otros. Digo, estamos en diferentes condiciones y en diferentes situaciones. Yo quisiera que el MIDE fuera un museo gratuito, pero no lo puede ser porque no tengo el dinero para operarlo. Pero ante estos meses de pérdida en la taquilla, tampoco podría operarlo. O sea, hay todo un reto muy grande. Necesitamos hacernos visibles. Hay una crisis de estos espacios públicos y es muy importante entender que tenemos que hacernos más visibles como espacios de creación de la cultura, como espacios de diálogo. Tenemos que ser valorados mejor por la sociedad. Y no se vale nada más quejarse de que no nos toman en cuenta o que no nos dan el valor que tenemos. Somos comunicadores y muchas veces no comunicamos de una manera adecuada nuestro propio valor. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, Luz Emilia, ¿qué opinión tienes sobre esas estrategias para poder recuperar nuestro espacio público en un ámbito pues tan complejo como lo representan las artes escénicas?
coincido con Silvia en que parte de estas estrategias es desmontar algo que viene como con la pandemia y que se ha sufrido de una manera particularmente dolorosa y desconcertante en el teatro, que es que incluso desde el poder, desde Palacio Nacional, con todo este tema, cuando estamos entrando en este cierre, viene el tema de los fideicomisos y los apoyos que se venían dando a los artistas escénicos, se les cuestiona como si fueran unos asaltantes, como si hubiera una corrupción detrás. Yo conozco este medio, he estado por toda la República, he recorrido hasta los más recónditos rincones y el teatro es un espacio de una enorme dignidad de movilidad social. Hay gente que vive en condiciones tremendas, que tiene contacto de pronto con el teatro, que empieza a tener un cierto reconocimiento de sus pares, que sale, viaja, tiene becas y regresa a comunidades muy deprimidas a armar proyectos comunitarios que transforman y van transformando poco a poco la visión de las cosas, la enriquecen, enaltecen identidades que han estado oprimidas, desaparecidas y humilladas, comunidades trans, comunidades de gentes adictos en Chihuahua y experiencias maravillosas, y de pronto es a través de estos apoyos que han podido vivir y como estrategia lo que yo veo es primero sí trabajar, como dice Silvia, y como comunicadores en hacer muy clara a la sociedad cuál es el valor del trabajo que hacemos, cuál es la situación de una potencial autosuficiencia, pero también un nivel básico de precariedad, porque requiere de mucho trabajo para ir generando estas plataformas de viabilidad, tener un espacio, trabajar los ensayos, etcétera, y pues se necesitan ciertos recursos también de formación y demás. Yo veo que una de las estrategias que se han venido dando en el teatro mexicano en tiempos recientes es que había una forma de financiarlo que era vertical y que venía, ¿no? Había un director, por ejemplo, en el caso de Azar, pues era un director que estaba en Teatro UNAM, estaba en Teatro de Bellas Artes, se fueron abriendo espacios de democratización que justamente instrumentos como el FONCA permitieron, que ya fueron los pares, con todos los efectos que pueda tener, pero lo que nos dio como lugar es una explosión de lenguajes y de posibilidades y de inclusión. Pero también lo que dio fue una solidaridad de la comunidad, porque antes eran figuras muy visibles que antagonizaban por retener los recursos y ahora se empiezan a formar organizaciones. Y yo pienso que deberíamos de buscar también alianzas con museos y otras instancias culturales para apoyarnos entre todos a hacer ruido y a posicionar por qué somos importantes, por qué es importante el trabajo que hacemos, que de verdad, yo diría una cosa, necesitamos una geografía física para vivir, es indispensable, pero no podemos existir si no tenemos legitimidad en un universo imaginario. Y la legitimidad se construye con cultura, y no con la cultura nada más que traemos y admiramos de fuera, sino con la que creamos nosotros. Nosotros creamos nuestra identidad con todas las expresiones teatrales, cine, música, pintura, y con diálogo con nuestro pasado. Entonces, pienso que es muy importante que tengamos este tipo de diálogos transversales, que vayamos uniendo fuerzas y pues vayamos combatiendo. Lo que vamos a tener que combatir todos es el miedo. Hoy estaba pensando, bueno, viendo las condiciones en las que se prefigura regresar al teatro en España, y bueno, pues yo también me pregunto, a ver, voy a ir aunque seamos 3 en el teatro, me va a dar pánico meterme en un teatro hasta que no tenga la certeza de que no me voy a contagiar. Entonces, con ese miedo hay muchos otros y creo que es por ahí por donde tenemos que empezar a trabajar, y mi llamado sería a trabajar en conjunto, a hacer algo juntos para defender el derecho a existir, ¿no? Tu voz crítica me parece fundamental y fundacional. También, deconstruir lo que implica un proyecto tan loable como el FONCA en estos momentos en los que la vida cultural, pues, de pronto se ve afectada, y la hermandad inter y transdisciplinaria que también resulta nodal. Javier, ¿podrías compartirnos tu perspectiva y prospectiva sobre las estrategias para recuperar el espacio público? Pues yo coincido con Luz Emilia, tiene razón. Yo creo que algo fundamental es la colaboración entre espacios distintos,
pero que tengan o que compartan esa masa tan grande que es la cultura. Creo que sería un buen mecanismo, digamos, juntar los esfuerzos que se hacen en teatro, los que se hacen en cine, y aliarse con los museos para que las obras también se presenten en esos espacios y animarse, digamos, de manera constante, no como una política solo de salvación en este momento tan complicado, sino me gustaría que fuera un poco más este tejido allá del tiempo para precisamente empezar a construir otra plataforma. Algo que se ha manejado aquí también, y yo creo que tiene mucho sentido, es utilizar esa otra plaza pública que son las redes sociales, no verlas como de ladito, porque es una realidad a la que todos se están enfrentando, que son gente de teatro, de televisión, bueno, los de televisión también, y ellos viven de la imagen, ¿no? Pero tienen que utilizarla de otra manera para poder llegar a públicos específicos que no se habían acercado a algún medio o alguna expresión artística en particular. Yo creo que es una oportunidad de acercarnos, pero no a la manera tradicional como se ha hecho, de que se corta una conferencia y se pone en 2 minutos y se acabó. Hay gente que no tiene esa capacidad para compactar cosas, y yo creo que sí se tienen que crear otras formas y otros mecanismos muy específicos para aprovechar esa otra plaza pública en favor de unas nuevas audiencias que yo creo que si empiezan a circular como han estado circulando, me lo ha platicado mucha gente que no había visto cosas, por ejemplo, de teatro o de música, y que al pasar, digamos, aunque sea efímera la vida de lo que uno ve en un video, siempre queda algo, algún resabio en la cabeza, y la gana de ver, digamos, un grupo en particular o una compañía en el momento en que podamos tener acceso a ellos, ¿no? Yo creo que crear nuevos públicos a través de esa nueva plaza pública que son las redes sociales es fundamental, y también la colaboración, como decía Luisa Emilia, de trabajar en conjunto. Muchísimas gracias, Javier. Lourdes, ¿cómo ves estas estrategias para recuperar el espacio público en una nueva normalidad cultural? Coincido con lo que Hilda comentaba y que ahora también nos platica Luz Emilia respecto del teatro, que en el caso de los museos la exposición ha sido muy fuerte y hemos tenido una gran visibilidad como prácticamente nunca la habíamos tenido, por lo menos algunos museos pequeños, y esta posibilidad de llegar a estos públicos que no estaban es un indicador muy importante, porque no son nuestros públicos regulares que nos seguían en las redes, sino de repente, yo te puedo decir que hemos tenido charlas donde de repente tenemos 5,000 personas, y nuestros públicos que teníamos en la casa arriba de 80, pero es lo que nos cabe, ¿no? Entonces hubo un crecimiento enorme, y nosotros nos preguntamos, ¿quiénes estas personas que llegaron? ¿De dónde llegaron estas personas? Estamos tratando de ver cómo podemos darle un seguimiento, pero sobre todo nos preguntamos por qué nos buscan en este momento. Entendemos que es por el confinamiento, pero también podrían consumir otro tipo de producto, no necesariamente estar con nosotros. Y están ahí. Entonces, yo creo que en este momento habría que aprovechar esta exposición mediática para comenzar a construir este camino que tiene que ser mixto, que tiene que ser desde lo que ya ganamos en los medios. Estoy de acuerdo con Javier, eso no se tiene que perder, eso se tiene que cultivar y se tiene que construir diálogo a través de esta plaza pública, pero también comenzar a comunicar que existimos también desde la parte física y que es posible llegar en pequeños grupos o acercarse de manera física con nosotros. Creo que es un momento muy importante para poder construir y para poder interactuar con los grupos sociales y las comunidades en los temas que la comunidad se está preguntando. Nosotros pensamos, ¿qué se preguntan cuando nos buscan a nosotros? ¿Qué se está preguntando estas comunidades anónimas? ¿Por dónde van sus miedos? ¿Por dónde está el desazón enorme? Que si para nosotros es muy, muy grave y tenemos momentos muy difíciles, la mayor parte de los adolescentes, la mayor parte de los niños, ¿qué se están preguntando? Entonces nosotros tendríamos que comenzar a construir estos materiales y este diálogo para estas comunidades que de repente aparecen y que son muy grandes y que estamos seguros que nos pueden seguir todavía.
Muchas gracias, Lourdes. Hilda, compártenos tus estrategias para recuperar el espacio público en esta nueva normatividad que al mismo tiempo pues, se refiere a dos bastiones que copiosamente han sido tan visitados. ¿Qué prefiguras para esta nueva realidad? Bueno, mira, escuchando ahorita a mis amigos, colegas, a todos ustedes, pienso que lo que decía Luz Emilia, que por mucho tiempo los grupos artísticos, incluso los museos, estaban confrontados entre ellos por recursos. Y pensando también que este gobierno en particular y también y desde hace una tendencia larga han abandonado o están abandonando cada día más su responsabilidad de apoyar a la cultura y hacerlo llegar a, a la población, que es una responsabilidad social y obligatoria del Estado que está en la Constitución, y aunado a otro fenómeno mundial que ya ningún Estado es capaz, sin la ayuda de la sociedad, de mantener toda la creación cultural, la promoción cultural para hacerla accesible al público. Porque yo parto de la idea que es tanta la producción artística, el ser humano no deja de hacer creación artística en todas sus disciplinas, que pues no va a haber Estado que lo soporte. Entonces, esas nuevas realidades de las que hablan, que ya desde luego se ha venido dando y a veces más, a veces menos, con el apoyo de las empresas y de la sociedad, de los donadores. Hay 8 o 10 países más o menos en el mundo que tienen estímulos fiscales para que la sociedad pueda apoyar las actividades culturales. Aquí vamos para atrás porque en la reforma fiscal que hizo Videgaray con Peña Nieto, bajó la deducibilidad del 35% al 7%, lo cual hizo que los donativos de empresas se nos cayeran en un 90%. Ahora la donación tiene que ver más por un cariño a la cultura que por, que por deducibilidad fiscal. Y también creo que podemos ver las mejores prácticas internacionales de captación de recursos. Estábamos hablando el otro día platicando con mi equipo de que dado que estamos teniendo están creciendo tanto las redes, hacer una campaña para que cada uno desde su casa pueda aportar a los museos, pero también, ¿por qué no al teatro, a la danza, a la música? Entonces hay que empezar a pensar en nuevas fórmulas. Y bueno, que ya existen, ya hay muy buenas prácticas en el MED, en el MoMA, en muchos lados, en Alemania. Entonces hay que ver esas mejores prácticas y aplicarlas. Y la otra es hacer una cadena productiva, como sería, un economista ponía el ejemplo de un lápiz, pues el lápiz es la madera, pero también es el que siembra árboles y es la fábrica, es el que vende el lápiz. Entonces es una cadena productiva. ¿Por qué no pensar en que la cadena productiva, los museos, las instituciones culturales, con el teatro, con la música, con la danza, con la literatura, seamos generadores de recursos y hacer justamente, yo he visto ahorita que empresas están abriendo chats y cada una ofrece ahí sus oferta, sus servicios y he encontrado muy buenos servicios. Por decir algo, ahorita encontré una empresa que te surte todos los materiales para pintura, construcción y que vamos a empezar en los museos a puerta cerrada a hacer restauraciones. Así, una página, un sitio donde esté la oferta cultural de todas las disciplinas y que tengamos fortalecer ese sentido de comunidad cultural para ayudarnos a generar recursos entre unos y otros. Muchísimas gracias, Hilda. Y bueno, finalmente para cerrar esta segunda ronda, Inti, ¿cómo prefiguras esas estrategias para recuperar el espacio público en esta nueva normatividad cultural? Bueno, coincidiendo casi totalmente con todos mis colegas y con este espacio de reflexión que estamos haciendo, yo creo que justamente imaginando y dibujando una estrategia. Creo fundamental que preparemos este regreso a la nueva normalidad.
entendiendo dos cosas. Hay que sensibilizar en este tiempo del gran valor que tiene la cultura. Creo que sobre todo a las diferentes instancias de gobierno que deben ser mucho más sensibles a entender el valor de la cultura, ¿no? Creo que algunos comentarios pues, han derivado desde sí, o sea, llevamos ya muchos años en un proceso en el cual la cultura se entiende de una manera que no es, yo creo, que desde el Estado, ¿no? Creen que solamente son un poco procuradores y la cultura es mucho más que un esquema de presupuesto y de financiamiento y de instituciones, ¿no? Creo que esa sensibilización debe alcanzar también a la sociedad, ¿no? Y creo que algo que hemos comentado aquí en la construcción y fortalecimiento de un tejido cultural, que nuestros beneficiarios, nuestros públicos entiendan esta gran interrelación que hay en la cultura. Y aquí mismo ya hay un ejemplo claro de esta posibilidad de tejer redes, ¿no? De crear una comunidad interdisciplinaria, ¿no? Y que desde las artes escénicas, las cinematográficas, las artes plásticas, los museos, el mismo periodismo cultural, pues tenemos que ser aliados estratégicos y fortalecernos. Tenemos que imaginar este nuevo mundo que queremos construir, que desde, pues sí, las condiciones que pues se determinen, porque también vamos a tener que ser muy cuidadosos, ¿no? Mientras no existan, ya lo han mencionado, una vacuna y medicamentos para atender a este virus, pero ¿qué tal que viene otro? Entonces vamos a tener que ser sociedades mucho más cautas, ¿no? Y vamos a tener que adoptar nuevas medidas. Y asimismo, pues yo creo que pues, jugamos un gran papel, porque desde la cultura y la comunicación podemos también reeducar a nuestra sociedad en esta nueva normalidad. Entonces yo creo que es fundamental trazar líneas estratégicas, poner en la mesa fundamentalmente este trabajo en conjunto que ya se ha mencionado y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y estas también, como mencionaba Hilda, ¿no? Estas alianzas productivas, ¿no? La complementariedad que podemos darnos entre todas nuestras diferentes disciplinas pues sí, en ofrecerle contenidos de calidad a nuestros públicos, las actividades, pues sí, de alguna manera este confinamiento pues nos ha llevado a un proceso ya de educación forzada a las herramientas digitales, ¿no? Y de alguna manera puede que no nos desprendamos de ellas, pero no pueden ser las únicas, tienen que ser complementarias porque ya lo hemos dicho también mucho, ¿no? La cultura se construye en sociedad. Pues muchísimas gracias, Cinti. Y efectivamente, esta cultura generadora de recursos requiere y apremia de voces críticas que toquen la puerta, a veces sonoramente, hacia el Estado mexicano para que éste realmente considere a la cultura como un aporte sustancial, edificante, y que sea, como en otros países, en otras latitudes, un producto de primera necesidad, de canasta básica. La tercera ronda, en realidad, va en función de perfilar cuál es el futuro de los espacios culturales. Ya nos anunciaba Silvia que quizá no muchos puedan sobrevivir, pero ¿cómo pulsamos el futuro de estos espacios culturales? Para comenzar, Hilda, ¿cuál es tu perspectiva y prospectiva? Realmente la pregunta es muy difícil porque es muy incierto. La experiencia que está marcando Europa y que está muy, digamos, desde México se está siguiendo las mismas líneas por lo que vimos con lo que se ha publicado en esto ayer y hoy, de cómo vamos a regresar los días. Hablan de un 30% de aforo, pero si los aviones van a venir también muy limitados, ¿verdad? Y los hoteles van a estar limitados, y nuestro público sí es local, pero también es nacional e internacional. Bueno, y en general, todas las conglomeraciones humanas van a estar restringidas. O sea, estamos haciendo los cálculos el 30%, más bien lo bajamos nuestra expectativa al 20%. Pensamos que habrá una recuperación, pues en un año, quizá,
quizá, o 2 años. Pero bueno, el tema es que hay que, pues, trabajar más, o sea, trabajar más e imaginar cómo podemos, sí, nutrir esa necesidad de arte, de cultura a la gente, cómo poderlo hacer autofinanciable y cómo encontrar más apoyos, pues ampliar la red de apoyos. No es fácil, no va a ser fácil con esta crisis terrible económica que la están comparando mucho peor que la crisis económica de los Estados Unidos. También nos va, esto que hablaba Silvia y que está publicado en muchos periódicos, sobre todo en Europa, de las exposiciones masivas, pues quizá no lo volvamos a ver en muchos años. Pero a lo mejor pues nos regresa a un tema más humano, más de contacto, que también hablaba Javier Aranda Luna sobre eso. Pues mira, será muy poco a poco y será justamente la fraternidad y los apoyos mutuos y la comprensión mutua lo que nos va a ayudar. Muchas gracias, Hilda. Lourdes, ¿cómo perfilar ese futuro de los espacios culturales? Pues yo creo que va a ser un cambio muy profundo, ciertamente, como lo comenta Hilda, en este par de años, por lo pronto, que es la perspectiva más o menos que se ha estado midiendo, que se ha estado proyectando, porque tenemos dos retos muy fuertes. Por un lado es la sustentabilidad económica de los propios espacios, la posibilidad de que los espacios también tengan una respuesta a las expectativas de la comunidad, en términos de contenidos, en términos de posibilidad de acceso a los mismos. Pero por otro lado tenemos una gran responsabilidad, que es la conservación del patrimonio, ¿no? La conservación del patrimonio requiere recursos, requiere personal, requiere una serie de cosas que en este momento yo creo que vamos a enfrentar una problemática severa en ese sentido. Yo creo que se ha tocado un punto muy importante aquí, que es el llamado a que el Estado mexicano cumpla con su obligación en torno al patrimonio y en torno a los derechos culturales a los que tendríamos que tener acceso todos los mexicanos. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, a la par de esta campaña que habría que implementar, de que seguimos aquí, de que somos necesarios, de que somos parte de la solución, como dice Silvia, y una parte muy importante de la solución, un vehículo importantísimo para poder volver a construir el tejido social, para poder deconstruir y reconstruir todo un discurso sobre nosotros mismos como comunidad, como sociedad, como nación, porque somos los que tenemos el reservorio de la memoria en muchos sentidos, ¿no? De un pasado y de un presente y de una manera de vivir hasta marzo de este año. Bueno, además de eso, nosotros tenemos la posibilidad de volver a construir estas comunidades, y en ese sentido yo creo que ciertamente estar juntos, replantearse las dimensiones de nuestros eventos, replantearse una serie de cuestiones, no nos van a dar la solución, pero nos van a acercar a la misma. Y creo que sí, que sería muy importante retomar esta idea del llamado al Estado mexicano a que cumpla con su obligación y a que trate de apoyar con incentivos fiscales o con recursos líquidos directamente a estos espacios que hoy por hoy, cuando no se va a poder hacer las concentraciones masivas, estos espacios que son más pequeños pueden construir comunidades en pequeño, múltiples comunidades en pequeño, que fortalezcan el tejido social. Creo que por ahí es por donde tendríamos que ir, ¿no? Pensar como en una guerra de guerrillas de muchos pequeños espacios, trabajando en temas muy fundamentales para el acompañamiento y el consuelo de la comunidad. Muchas gracias, Lourdes. Inti, ¿cómo prefiguras este futuro de los espacios culturales en la segunda década del siglo XXI? Bueno, pues de entrada el futuro suena ya lleno de retos. Y yo creo que estos retos deben conllevar también compromisos y corresponsabilidades.
Ahora mismo estaba pensando que casi por este breve instante se nos olvidó el fenómeno de la violencia que vive desde hace una década nuestro país. Y bueno, yo creo que es fundamental que cerremos filas, y que la cultura y los actores que la representan y la hacen posible cierren filas con sus públicos, con la sociedad. ¿No? Yo creo que es fundamental también asumir compromisos con los contenidos que a partir del mañana presentemos, ¿no? No quiero, digo, o puede parecer que suene romántico, pero este futuro lo veo también lleno de oportunidades, ¿no? Y que esta breve pausa nos las puede dar. Estamos reflexionando profundamente en lo individual y en lo colectivo, de qué estamos hechos como sociedad, ¿no? Y de qué madera o de qué tamaño es la madera de la cultura y su importancia en nuestras sociedades, ¿no? Así que yo creo que, pues digo, no hay de otra que pensar que podemos construir un país mejor, un futuro mejor, y que la cultura es la herramienta fundamental para hacerlo, ¿no? Porque educación y cultura son lo mismo, ¿no? O sea, la cultura es una herramienta educativa, y entonces desde la comunicación, desde las expresiones artísticas y culturales, pues podemos construir nuevas generaciones y construir el país que queremos hoy imaginar. Muchísimas gracias, Inti, importantísimo. Y Luz Emilia, ¿cómo perfilar este futuro en los espacios culturales, los más amplios? Tenemos un conjunto de escenarios que depende de la pandemia nuestro futuro. Es decir, si se encuentra una vacuna mañana, el futuro será de una manera. Si se encuentra para fin de año de otra, si viene una segunda ola y luego viene otro tipo de virus. En fin, estamos a la deriva de eso y creo que eso nos tiene en una gran zozobra porque no nos permite pensar realmente con asertividad cuál va a ser el camino y cuándo vamos a poder recuperarnos de esto. Ahora, tenemos también un reto muy grande y es que hubo un cambio muy radical de esta sustentabilidad desde el apoyo de los recursos públicos que vienen de los impuestos que nosotros pagamos y que se fue construyendo una política cultural con todos los efectos que tenía, con la reducción de presupuestos, con la negligencia, con los espantosos gobiernos últimos que tuvimos, que no hay manera de defenderlos, pero con todo y todo había una situación asentada de que era importante y había al menos una simulación y en muchos casos una escucha de la comunidad, porque también las autoridades culturales venían del mundo que fue creando este espacio del arte, los museos, el teatro, fueron los propios creadores los que construyeron estas instituciones. El cambio brutal que se dio con este gobierno es que el presidente cree que él sabe qué es lo que es la cultura, cree que sabe qué cultura es la que tenemos que tener y desde ahí toma decisiones de presupuesto y de política fundamentales, que son reducir todo lo posible de esta actividad sustancial para la sociedad para llevarla a otros proyectos, sin escucharnos. Las directrices no vienen de lo que la sociedad está diciendo ni de lo que está creando. Yo creo que una forma de escuchar qué es lo que una sociedad quiere en su cultura es qué cultura es la que está haciendo y que está proponiendo. Si las personas que están tomando las decisiones no conocen, no han ido al teatro, no van a los museos, ¿qué decisiones van a tomar? Entonces tenemos que retomar el protagonismo del discurso como comunidad, ¿no? Y unirnos para imponer de alguna forma la necesidad de que nos escuchen. Porque no somos solo nosotros, es decir, es un grupo transversal de distintas actividades y que pasa por muchos niveles sociales y que además se ha vuelto especialmente significativo de tiempo atrás en las zonas más precarias. El teatro ha venido trabajando con esas zonas más precarias, pero no puedes tú cambiar el discurso diciendo todo va a ser comunitario, inventarlo en un escritorio y obviar, ignorar lo que viene dándose desde la sociedad. Como política cultural, yo creo que lo más sano y sabio es apoyar lo que la sociedad demuestra que le importa y qué es lo que está proponiendo hacer. Yo pienso que los escenarios son dos. O nos dejamos y realmente significa una aniquilación, porque no va a haber manera de sobrevivir si no tenemos apoyos
por parte del dinero público, si no se aplica, como además constitucionalmente es nuestro derecho, y si no participamos en el diseño de las políticas culturales, pero pues tenemos que lograr que se escuche, no a través de foros en donde todo se dice y al final no se retoma nada de lo que propuso la comunidad. Entonces el reto, y yo creo que lo vamos a hacer mucho mejor si nos unimos, y si nos uniéramos también con científicos, es decir, aquellos que son la construcción del país y que estamos padeciendo en muchos ámbitos, abogados, también centros de investigación, que es el Instituto Mora, hay muchos que están, el CIDE, que se están viendo afectados, los centros de investigación y la producción cultural, a decir, el país no es un juguete que se va a diseñar de acuerdo a una ilusión y a una ficción. El país es todos estos millones de personas con instituciones que se han construido con mucho trabajo, y escuchémonos entre todos y salgamos adelante con el respeto y la dignidad que cada campo de conocimiento y de actividad impone. Yo creo que es lo que tenemos que lograr que se instaure, que es un diálogo respetuoso y un respeto por lo que se construyó, y también un respeto por lo que podemos seguir construyendo y por las voces diversas de nuestro país. Muchas gracias. Y ante esto, en esta diatriba entre cultura que llegue a más y populismos y la voz desde la ciencia, pues Silvia, tú eres protagonista en este sentido de ir hasta en contracultura con un grupo museal que generalmente va desde las humanidades, y has puesto énfasis desde la ciencia en tender puentes, en crear lazos. Desde luego es muy alentador escuchar todas estas voces que estamos expresando en este foro, coincidentes desde tantas perspectivas distintas de nuestro quehacer cultural. Y definitivamente el problema de la ciencia es básico, o sea, así como toda la cultura es parte de la educación, la ciencia es parte fundamental para entender cómo funciona el mundo en el que nos movemos. No es posible, o sea, tenemos que superar el tener que creer lo que se nos dice por tener a cambio nuestro propio criterio, hacernos de la información adecuada y poder tomar decisiones. El tema de la toma de decisiones es un problema muy importante. Y yo quisiera ir un poquito al asunto del, sin haber estado pensando en COVID, porque no lo hicieron en su momento, el tema por el que llama ICOMA reflexionar igualdad y equidad, que siempre será un tema propicio del diálogo. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en igualdad y equidad a través de nuestro trabajo cultural si no lo hacemos con una mirada de futuro? O sea, no es posible que estemos mirando nuestro quehacer como se le veía hace 50 años, como se le veía hace 60 años. Yo creo que México tiene una comunidad cultural muy potente, una comunidad de creativos muy importante, una creatividad de científicos muy importante. Y tenemos que abrirnos a la sociedad. Yo veo el futuro como una gran oportunidad para replantearnos los temas y los formatos, como llegamos a nuestros públicos. En el caso de nuestro museo, estamos ansiosos de transformar algunos de los contenidos, incluso con menos recursos de los que usábamos normalmente para hacerlo, ya con una mirada distinta. No quiero decir austera, quiero decir una mirada realista, una mirada que le hable a todos. Creo que tenemos retos súper bellos en el futuro, todos los que estamos en el quehacer cultural, que es acercarnos a los públicos a los que no atendemos, que es escucharlos y darles lo que ellos también requieren, necesitan, lo que les puede atraer, ¿no? Los visitantes de museos son los mismos y han sido los mismos siempre. Tenemos que ganar nuevos visitantes, como el teatro quiere ganar nuevos asistentes, como todos queremos acercar de manera equitativa, igualitaria a la población, a nuestro quehacer
cultural. Y la ciencia es definitivamente un gran aliado en esta búsqueda de equidad. Y sin embargo, pues en este mundo que estamos viviendo, y no solo en México, en muchos otros países, pareciera que la ciencia no ocupa un lugar importante, pareciera que la información y la innovación son el enemigo y que el status quo es lo que tiene que prevalecer, y me parece que eso es un grave error. Muchas gracias, Silvia. Y para cerrar esta ronda, Javier, ¿cómo perfilas este futuro de los espacios culturales? Pues yo lo perfilo, como todos lo están comentando ahora, no es un reto fácil. Hay muchos frentes que se tienen que ir reconstruyendo, se tienen que resematizar algunos conceptos de lo que entendíamos, por ejemplo, con inclusión, con pluralidad, porque, por ejemplo, con los movimientos feministas más recientes nos dimos cuenta que había muchos feminismos y los que se habían registrado en muchos espacios educativos y culturales eran unos cuantos. Son más vastos de los que realmente nos imaginábamos, y este tipo de prácticas yo creo que si las llevamos de manera constante en los recintos culturales de cualquier forma, digamos, en el momento real, en el momento concreto de asistir a un museo, a una puesta en escena o asistir a una película, tendríamos que también hacerlo a través de las redes, precisamente para visibilizar o potenciar esa nueva lectura de la realidad que tenemos. Yo creo que el Estado sí debe apoyar, si la cultura es un derecho constitucional, pues el Estado tiene la obligación de aportar recursos, pero también creo, como lo mencionó Hilda Trujillo en algún momento, más o menos resumo su propuesta en alguna parte, necesitamos democratizar el financiamiento, es decir, hacer que la gente también valore las cosas como son y que también esté dispuesta a pagar algo precisamente que le retribuye muchísimo. Yo creo que la pandemia permitió que muchas personas revaloraran los productos culturales porque precisamente fueron los que paliaron, digamos, nuestro encierro y nos permitieron tender puentes, tender miradas hacia otras cosas que no habíamos visto y nos dieron, digamos, momentos de solaz, de alegría, de acompañamiento. Yo creo que es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Generalmente las cosas que se hacen, se discuten y se llevan a cabo solo en el centro. Yo viajo a dar conferencias en el país y me sorprendo cada vez que viajo porque encuentro nuevas compañías de teatro, encuentro nuevos escritores que tienen propuestas realmente muy interesantes y en el centro no las conocemos. Desgraciadamente tampoco la gente del norte conoce las propuestas de un lado o del otro, ni la del sur. Entonces yo creo que sí necesitamos tocar tierra o hacer contacto con esos otros grupos que están en todo el país para construir en conjunto una mejor propuesta y presionar efectivamente que se aporten los recursos y sensibilizar a la gente común a que, digamos, aporte de manera voluntaria, o sea, que pague su boleto en algunos casos, pero también a los empresarios, porque es un hecho y me sorprende mucho y no me gusta nada que, por ejemplo, el MoMA tiene, creo que la mayor parte de los donantes del MoMA son mexicanos. Sí. Tiene recursos. Entonces me hace muy escandaloso que esos mexicanos que tienen recursos no apoyen justamente a los museos que tenemos en México, que son buenísimos también. Muchísimas gracias, y efectivamente tenemos un escenario de frente con incertidumbre, pero tendremos que, porque ya lo estamos haciendo, asistir a una nueva mentalidad en un cambio de paradigma civilizatorio, apostar por esta descentralización, porque nos ha hecho mucho daño concentrar desde la capital o desde los polos culturales que tenemos en México, cuando es un territorio tan vasto. La conservación del patrimonio pues será nuestro eje en este futuro. Finalmente, poder compartir con nuestras múltiples audiencias un mensaje crítico, pero también de esperanza en torno al Día Internacional de los Museos. Por favor, Emilia, quisieras compartirnos tu... A mí me gustaría hacer alguna acotación en los comentarios que hicieron. No sé si se puede, ¿hay lugar? ¿Sí? Perfecto. Bueno, uno, complementando lo que dice Inti, el arte, la cultura, o sea, no sé, en palabras dijo la educación,
pues es arte y cultura. Yo creería que no, sin la ciencia, el arte, la cultura, la educación está vacía. O sea, no hay educación si no hay arte, cultura y ciencia. Eso es lo primero. Lo otro es que debemos, fíjate, creer en lo que somos. Ahorita, en esta misma videoconferencia, acabamos de decir que vamos a llegar a más de 8 millones de personas. Y tú te imaginas, los museos no gubernamentales llegamos a más de 20, 25 millones. Tenemos una capacidad que hay que creer de verdad lo que hemos logrado. Es hora de cosechar. Y el otro tema que me llama la atención es cuando dice Javier Aranda Luna de poder complementar, más bien que no conocemos, que en la Ciudad de México somos muy endogámicos, tiene toda la razón. Nos va a pasar como en el 11 de septiembre, que se volvieron tan caras las exposiciones internacionales para viajar al Atlántico y el Pacífico, que los americanos empezaron a ver que tenían que hacer exposiciones de latinoamericanos, mexicanos, de varios años para acá ha crecido mucho esta interacción. Entonces, yo creo que ahora, que va a ser muy difícil la interacción internacional, qué buena oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos y mirar al norte, al sur, a todos los estados. Eso me parece maravilloso. Y entonces también creo que exacto, empezar a ver por dónde esta crisis que no nos había permitido el tiempo de mirar a nuestro alrededor, que es hacerlo, es crearlo. Bueno, eso es todo. Finalmente, en este cierre de una charla muy positiva y donde las múltiples voces plurales puedan verterse en un espacio de inclusión, un mensaje crítico y de esperanza en torno al Día Internacional de los Museos 2020 que pudieses compartir con nosotros, Luz Emilia. Lo que puedo decir es que si algo fascina de este país es su enorme diversidad. Y dentro de las diversidades étnicas, sociales, culturales, regionales, pues también hay múltiples expresiones artísticas. Y yo lo que pienso es que un fortalecimiento y además es un pendiente que tenemos, es el respeto de estas diferencias, el fortalecimiento mutuo y pugnar porque haya espacios para todos. Me encanta que el tema sea la diversidad y la inclusión. Hay una gran efervescencia en este tema ahora y pues vamos adelante y a seguir impulsando estas múltiples voces, múltiples posibilidades que tiene que partir del respeto y de una búsqueda de dignidad y de ser capaces de fascinarnos con estas diferencias que nos hacen una nación tan maravillosa, grande y llena de posibilidades. Muchas gracias, Luz Emilia. Querida Silvia, un mensaje para nuestras audiencias en torno a este Día Internacional de los Museos, cuando en la latitud mexicana y en muchas otras, nuestros espacios hoy están cerrados físicamente, pero abiertos virtualmente. Quisiera resumir en estos momentos, sí, lo que estamos viviendo como planeta, como sociedad mexicana, pero también como sociedad global. Es una crisis que toca en los ámbitos de la salud, de la economía y de lo social. Es una crisis que nos ayuda a mirar esos espacios de mejora. Creo que pone de manifiesto las cosas que no estábamos haciendo muy bien y que hoy día podríamos replantearnos de otra manera. Yo quiero ser muy positiva. Creo que es un momento de cambio fantástico. Creo que en el caso de los museos y de otras expresiones tenemos que pensar mucho en nuestros públicos, en cómo nos debemos a ellos y abrirnos de una manera más incluyente para que nuestro éxito pueda ser medido y logrado de una manera distinta. Somos una parte esencial del crecimiento social, del tejido social y somos imprescindibles para la educación y para un bienestar general. Muchísimas gracias, Silvia. Pues sí, hay que tener una mirada positiva y de largo aliento
Querida Lourdes, ¿podrías compartirnos un mensaje final en torno a este Día Internacional de los Museos 2020? Creo que en este momento de crisis, efectivamente, también se abre frente a nosotros un horizonte nuevo, con posibilidades, con muchos retos, por supuesto, con muchas incertidumbres, pero también con muchas certezas y con muchas posibilidades. Y yo creo que, pues bueno, frente a este horizonte, nosotros podemos hacer que sea posible que la comunidad lo viva, lo construya desde el arte y la cultura. Creo que nuestros espacios son fantásticos para esto, ¿no? Y que de la mano de los creadores nosotros podemos hacer que la comunidad tenga un proceso de resiliencia mucho más interesante y, por supuesto, más gozoso. Muchísimas gracias, Lourdes. Querido Inti, ¿podrías compartirnos un mensaje final? Quisiera, ¿no? Y más como tú lo planteas, Alfonso, ¿no? También hacia el público que nos escucha. Si esta pausa obligada que estamos viviendo, pues quiero pensar que nos sirva para reflexionar quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos caminar hacia el futuro. Yo creo que sin duda, y lo hemos compartido aquí en estas voces, ¿no? Que desde el arte y la cultura pues expresan sus preocupaciones en este Día Internacional de los Museos, pues sí es un momento fundamental en el camino de la humanidad y pues bueno, meditemos al respecto y meditemos también y pensemos positivamente que podemos construir un mejor futuro. Así será. Querido Javier, ¿podrías compartirnos un mensaje en torno a este Día Internacional de los Museos para nuestras múltiples y muy diversas audiencias? Pues sí, con mucho gusto. Yo creo lo que seguramente todos los que participamos en este encuentro, que la cultura es expresión de lo diverso y si lo es así, si es de las zonas más libres y plurales, es un eje esencial para la cultura democrática. Si nosotros nos aceptamos entre los distintos, podemos aceptarnos también política y socialmente entre los diferentes para construir entre todos un rumbo y tener, digamos, una mejor dirección. También creo que la cultura y la educación son la única forma legítima de generar riqueza y que son el mejor antídoto contra la barbarie. También que así sea. Y bueno, para cerrar este conversatorio virtual, querida Hilda, un mensaje para nuestros públicos sobre el TEAM 2020. Ay, bueno, me das un lugar que no merezco, que es cerrar, pero gracias, Alfonso. Pues mira, o sea, digamos que he conversado mucho con Lourdes Báez, ojalá pueda abrir su micrófono y nos oiga. He conversado mucho con ella de que no hay coincidencias, como decía Carl Jung. ¿Hay, Lourdes? Sincronicidad. Sincronicidad. Entonces, imagínate el tema de diversidad e inclusión. A mí, de veras, o sea, quizás sea muy optimista, pero lo mandaron a hacer para Frida. Entonces, vamos a tener una presencia internacional, el Día Internacional de los Museos a partir de Frida, y tiene que ver con su diversidad sexual, que nos va a acompañar Luz Emilia Aguilar Sincer, también con diversidad indígena, de los pueblos indígenas, de las grandes culturas de México, que justo a principios del siglo XX, después de la revolución con el nuevo Estado y con los artistas, la diversidad da origen a un país, a una unidad, que es México, y que va a hablar de eso Javier Aranda Luna, al empoderamiento e igualdad social de la mujer a través de la creación de las culturas populares con Marta Turok, y a la discapacidad con el grupo Los Pacos, y justamente con este conversatorio que hemos tenido, que también va a estar transmitido a nivel mundial. Entonces, pues mira, yo creo que siempre toda crisis es un reto, y un reto de crecimiento, y un reto de mejora, y una reconciliación con nosotros mismos, con nuestro entorno.
Pues muchísimas gracias. Efectivamente, cuando pensamos en respeto, habrá que respetar a quien piensa, a quien tiene y a quien siente de una manera diferente a nosotros. Resiliencia se vuelve un valor fundacional ante estos retos que emprenderá la segunda década del siglo XXI. Nuevas plataformas que en esta plaza pública nos presentan baluartes como es el mundo virtual y nuestras redes sociales para llegar a nuevas audiencias y tejer estas redes que fortalecen la identidad y los procesos identitarios. Responsabilidad del Estado, la cultura como un producto de canasta básica y con imaginación poder tener esta sincronicidad de la que hemos sido producto. Y en realidad, pues me gustaría convidarlos a que no sea nada más esta coyuntura, este conversatorio en torno al Día Internacional de los Museos. Si aceptan la invitación, poder vernos en unos meses para ver cómo arrancamos esta recuperación del espacio público en una nueva realidad, en un nuevo discurso donde podamos esta vida pública poco a poco asimilarla en torno a una era post-COVID-19. Esperamos que podemos pues estar interactuando de un diálogo abierto, diáfano, y agradecer a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación de Hilda Trujillo y mía para poder conversar y en torno al Día Internacional de los Museos, pues las voces plurales que se hagan patentes y latentes en una realidad que requerimos fortalecida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a cada uno de los públicos que nos está escuchando, viendo a distancia y pues en la primera oportunidad poder realmente encontrarnos y cuando se pueda abrazarnos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.